Hola a todos los obreros, colaboradores, pastores, obispos y también sus esposas. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes una vez más, directamente del Jardín de los Olivos en el Templo de Salomón. Me gustaría de continuar con todos ustedes la meditación en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 21. Vamos a meditar, pero antes me gustaría hacer una oración con ustedes. Por favor, cierre sus ojos. Señor Espíritu Santo, muchas gracias por la fe que tú nos has revelado. Muchas gracias por darnos acceso a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras, por tener la Biblia en nuestras manos y poder meditar y practicar las enseñanzas que fueron dejadas por ti, oh Señor, a través de tus siervos desde el inicio de la creación, cuando tú creaste al hombre de acuerdo con tu imagen y semejanza, para que así en él pudiese habitar tu Espíritu. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas tomar en tus manos esta meditación, y si hay alguien aquí que está con algún dolor, alguna opresión, alguna preocupación, que este mal salga ahora. A través de nuestra fe y de nuestra voz determinamos que este mal sea echado y desaparezca ahora, en nombre de Jesús. Respire profundamente ahora. Reciba ahora la sabiduría de Dios para entender su buena, agradable y perfecta voluntad. Reciba salud, reciba fuerzas para que así usted pueda presentar su culto racional a tu Señor Dios. Gracias a Dios. Amén. Nosotros paramos entonces la semana pasada en el versículo 21, cuando Juan dice: os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces nosotros meditamos y concluimos la semana pasada que no es porque nosotros conocemos la verdad que nosotros no debemos vigilar. Pero él deja bien claro aquí que aunque nosotros conocemos la verdad, nosotros debemos repetirla, nosotros debemos acordarla, debemos estar siempre pensando en ella. El Señor Jesús repitió muchas de sus enseñanzas cuando estaba con sus discípulos. El propio libro de Deuteronomio es una repetición de todo lo que Dios había dicho a Moisés y instruido también a su pueblo. Y a continuación de lo que él estaba diciendo, él dice en el versículo 22, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso? El mentiroso es aquel que niega que Jesús fue el sacrificio, que dice que Jesús nos sacrificó o que Él ya hizo todo por nosotros. ¿Y por qué debemos sacrificar si Él ya sacrificó por nosotros? Y usted debe preguntar a esta persona que dice eso. Usted, obrero, colaborador, pregunte a esta persona: ¿por qué entonces vamos a orar? ¿Por qué entonces vamos a bautizarnos en el lago? ¿Por qué entonces vamos a perdonar? ¿Por qué entonces vamos a decir la verdad? Porque el Señor Jesús también se bautizó, ¿sí o no? El Señor Jesús también dijo la verdad. El Señor Jesús también oró. Entonces esto es una mentira. El Señor Jesús a través de Juan deja bien claro que aquel que se opone a lo que el Señor Jesús hizo y aquello que Él enseñó que nosotros hiciésemos es un mentiroso. Aquel que se opone a eso, sea el vivir una vida de oración, de consagración, el sacrificio. Y déjame decirle ahora que Dios no excluye a nadie, Él no libera a nadie del sacrificio. Dios no nos permite que pasemos la copa del sacrificio. Aunque nosotros pidamos a Él que esa copa, la copa del sacrificio, se nos pase, Él quiere que nosotros tomemos de la copa del sacrificio. Porque la voluntad de Dios es que nosotros hagamos los sacrificios necesarios para que así podamos vivir por la fe. El sacrificio nos hace ejercitar nuestra fe, que es el sexto sentido, porque tenemos 6 sentidos, son 5 de ellos en contra de uno. Tenemos la audición, la vista, el gusto, el olfato, el tacto. Y por eso nosotros, seres humanos, nosotros somos emotivos en nuestra naturaleza. Pero cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, nosotros nos convertimos en personas fervorosas en nuestra fe. Y fue por eso que Dios nos afirmó, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que el justo debe vivir por su propia fe.
Son 5 sentidos en contra de uno. Por eso que vivimos una guerra constante en contra de los malos pensamientos y sentimientos y todo aquello que intenta crear adentro suyo emociones que le impiden de sacrificar. Los sentimientos, los sentidos no quieren sacrificar, no les gusta sacrificar, pero el justo vive por su fe. Él renuncia, Él sacrifica. Y por eso que dice en la palabra que el Señor Jesús es el Cristo. Déjame explicarle. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Cristo, está diciendo Jesús es el sacrificio. Jesús fue un ejemplo. Jesús es el Salvador para que nosotros nos mantengamos salvos. Para que nosotros podamos ser usados por Dios, nosotros tenemos que vivir en el sacrificio, en la renuncia. Por eso, aquellos que despreciaron el altar del fuego, que es el altar del sacrificio, el altar de la comunión con el Padre, estos terminaron por enfriarse en la fe, se quedaron confundidos con muchas mentiras y se opusieron al sacrificio. Y él concluye en el versículo 22. Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Entonces aquellos que niegan al Señor Jesús, aquellos que se oponen a las enseñanzas del Señor Jesús, como perdonar al prójimo, y aquellos que nos persiguen, tener buenos ojos, ser verdaderos, que nuestra palabra sea sí, sí o no, no. Todos aquellos que niegan al Señor Jesús como el Cristo, como el Salvador, estos están negando al Padre y al Hijo, porque ellos son el anticristo. El anticristo es el espíritu que va en contra de las enseñanzas del Señor Jesucristo. El anticristo no será apenas una persona. El espíritu del anticristo ya está en acción en el mundo desde la época de la iglesia primitiva. Antes que el Señor Jesús ascendiera a los cielos, ese espíritu ya estaba aquí en el mundo. Y usted puede percibir que nosotros ya leemos aquí en el plural los anticristos que ya están en nuestro medio, que son personas que se dicen de Dios, pero que se oponen a la entrega, a la obediencia, al sacrificio, que no quieren renunciar los deseos, las inclinaciones de la carne para hacer la voluntad de Dios. Y él concluye diciendo, es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Es decir, aquellos que niegan al Padre están rechazando la ley, los mandamientos de Dios, y rechaza al Hijo, que representa la misericordia, la compasión. Entonces la persona que realmente es de Dios ellos no rechazan las leyes que representa al Dios Padre, los mandamientos, ni la misericordia que es representada por el Dios Hijo, la compasión, la gracia de Dios, porque es justamente en la combinación de la ley con la misericordia que nosotros podemos alcanzar la gracia de Dios. La gracia en el sentido de entender cuál es su voluntad, y Él nos da la fe para que nosotros podamos vivir las enseñanzas que Él nos enseñó y así podamos ser salvos. En el versículo 23, Él dice, todo aquel que niega al Hijo, aquellos que niegan la misericordia, también niegan al Padre, los mandamientos de Dios. Pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre, o sea, practica. La persona practica los mandamientos, las leyes de Dios, y por eso toma posesión, por eso recibe la misericordia, la compasión, y recibe el Espíritu Santo y sirve a Dios como el Señor Jesús, de la misma manera que el Señor Jesús sirvió, como Él dijo, yo vine para hacer la voluntad de mi Padre. Y Él dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. ¿Qué es que usted ha oído desde el principio? ¿Qué es que yo he oído desde el principio? ¿Qué es que nosotros hemos oído desde el principio? ¿Cuáles fueron las enseñanzas básicas de nuestra fe que sirvieron de cimiento, de base para nuestra fe en Dios? Como la verdad, la justicia, la misericordia, la fe, la humildad, la obediencia, la perseverancia. Estos son los 7 principios básicos de la fe cristiana, de la fe verdadera, de la fe bíblica. Él dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. O sea, no podemos despreciar las cosas que aprendimos en el principio de nuestra fe. No podemos decir, ya lo aprendí, ya lo sé. No, tenemos que practicar. No diga, ya he sacrificado en el pasado,
Ya renuncié en el pasado mi voluntad, ya hablé con las personas en el pasado, ya evangelicé mucho, ya participé de muchas vigilias. Usted tiene que practicar eso ahora, en el presente. Lo que nosotros aprendimos en el pasado y nos dio condiciones de llegar hasta aquí, en el presente momento, necesita que nosotros sigamos practicando para que así nosotros podamos entrar en la eternidad. ¿No es maravilloso eso? Entonces no desprecie el altar del sacrificio, el altar de la dependencia de Dios, el altar de la confianza en Dios. No desprecie, obrero, colaborador, escuche, óigame. Nunca despreciemos el altar porque él representa el propio Dios. No deje de hacer las cosas que usted hacía en el pasado, las cosas que usted hacía en el principio de todo, como ayunar, meditar en la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios, evangelizar, ayudar a las personas, aconsejar a las personas, respetar y ver con buenos ojos el liderazgo de la iglesia, los pastores, los obreros, los obispos, el auxiliar, la esposa del pastor, el pastor regional. Mirar con buenos ojos las personas que llegan por la primera vez y también aquellos que están en la iglesia por mucho tiempo y están allí parados hace mucho tiempo. Nosotros no podemos juzgar y condenar a nadie, pero nosotros debemos orar y buscar ayudar, aconsejar a la persona y ser un ejemplo para ellos. Eso es lo que él dice aquí. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Entonces eso debe permanecer en nosotros. ¿Cuáles son las cosas que han permanecido en ustedes? Una humillación que usted sufrió, una injusticia que usted vivió, un problema que usted pasó y usted nunca pudo superar, usted nunca pudo vencer. Yo espero que no. Yo espero que nada de lo que es malo y negativo haya permanecido adentro suyo, pero las cosas buenas, las enseñanzas, las cosas que son buenas y verdaderas, que esas cosas han permanecido adentro suyo. Eso es lo que yo espero. Él dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y también en el Padre. Eso es muy fuerte. Si yo hago de todo para permanecer con Dios, no importa a los demás, no importa a los demás obreros, a los demás colaboradores, pastores, obispos, no importa. Si yo permanezco en la fe, si yo sigo haciendo las cosas que yo hacía en el principio, las cosas que yo aprendí, tengo mi vida con Dios, santidad en el Señor, sacrificio a Dios, consagración, buenos ojos, disposición para servir a Dios, para hacer lo mejor para las personas que están en la iglesia, aquellas que están perdidas, las almas que Dios nos ha confiado en nuestras manos. Entonces dice allá, ustedes van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Obrero, colaborador, hola, por favor, no duerma. Aquellos que quieren permanecer en el Hijo y en el Padre tienen que seguir practicando las cosas que fueron enseñadas, las cosas que nosotros aprendimos en el principio, que nosotros meditamos, que nos fueron enseñadas en el principio. El obispo Macedo y demás obispos y pastores han sido usados por Dios para enseñar a nosotros, no una teología, no una filosofía, no una religión, pero las escrituras sagradas. Me gustaría continuar hablando más al respecto de eso a ustedes, pero vamos a finalizar ahora por ese momento nuestra meditación y quedar con esto en mente. Aquellos que permanecen practicando las cosas que nos fueron enseñadas en el principio, esos permanecerán en el Hijo y también en el Padre, tanto en la obediencia de la ley, de los mandamientos de Dios, como también en la misericordia, la compasión, la fe. Piensen en eso, que Dios nos use para llevar esta oportunidad a todos los que están a nuestro alrededor, que ustedes tengan una excelente continuación de reunión ahí con su pastor, con su obispo, y no se olvide de orar por cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y los use cada día más. Nos vemos.